Bienvenidas y bienvenidos a la sesión 7 de la unidad 4, Enfoque Victimal del Diplomado en Alta Dirección con especialización en Procuración de Justicia. Mi nombre es Delia Sánchez del Ángel y seré su docente en esta sesión. El título de esta sesión es La participación de las víctimas en la persecución de la justicia internacional. Las víctimas de violaciones de derechos humanos o de crímenes internacionales como los crímenes de guerra y de lesa humanidad luchan día con día para alcanzar la justicia. Desgraciadamente, para muchas de ellas, la justicia no llega. Sus casos quedan en la impunidad y nunca son reparadas por el daño que sufrieron. Algunas de ellas llevan su lucha a la esfera internacional y es ahí donde encuentran una respuesta a sus reclamos. Su participación en estos procesos es esencial y es el motor detrás de ellos. ¿Quiénes son las víctimas? ¿De qué hablamos cuando decimos participación de las víctimas? ¿Participar implica que rindan su testimonio o algo más? Si es algo más, ¿cómo debe ser su participación? ¿Por qué es importante y necesaria su participación? ¿De qué forma ha transformado la participación de las víctimas la justicia internacional? Durante esta sesión responderemos estas preguntas y veremos de forma específica la participación de víctimas en procesos de justicia penal, particularmente ante la Corte Penal Internacional, así como ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también en procesos de justicia transicional. Nuestro primer tema es el concepto de víctima de acuerdo al derecho internacional público. Lo que vamos a desarrollar es el concepto o definición de víctima. Es importante entender quiénes son las víctimas antes de continuar a explorar cuáles han sido los roles que han jugado, de qué forma han participado en su búsqueda de justicia a nivel internacional. El concepto de víctima puede ser abordado desde diferentes disciplinas, la sociológica, la legal, la psicológica, entre otras. Sin embargo, en esta sesión nos vamos a enfocar únicamente a responder ¿quiénes son las víctimas de acuerdo con el derecho internacional público? Toda definición y concepto es siempre reductivo y no puede reflejar todas las complejidades de los fenómenos, circunstancias o situaciones que buscamos entender o explicar. Por lo que antes de continuar a entender cuál es este concepto de víctima, es importante hacer una pausa para recordar que las víctimas no son uniformes u homogéneas, sino que tienen contextos distintos, sus características son variadas. Por ejemplo, no tienen el mismo género, la misma edad, nacionalidad, discapacidad, situación socioeconómica, cultural, etnia o educación. Y por lo tanto, tendrán perspectivas y necesidades diferentes. Utilizaremos dos instrumentos internacionales para dar respuesta a la pregunta que mencioné anteriormente. ¿Quiénes son las víctimas de acuerdo al derecho internacional público? Aunque similares, estos dos instrumentos nos darán una perspectiva vinculada al derecho penal, es decir, sobre las víctimas del delito, y el otro instrumento sobre las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que también es conocido como el derecho de los conflictos armados. Estos instrumentos que utilizaremos son considerados soft law o derecho blando. ¿A qué me refiero con esto? En el derecho internacional público existen normas e instrumentos que tienen un carácter vinculante, es decir, los estados y otros actores relevantes se encuentran legalmente obligados a cumplir con las disposiciones contenidas en ellos. En caso de incumplimiento, se genera responsabilidad internacional. Este es el caso de los tratados internacionales, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos o la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estas generan obligaciones para los estados que se comprometieron a cumplir con ellos. Además, para estos tratados existen instituciones que monitorean el cumplimiento de las obligaciones, como son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la Convención Americana de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura para la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Por otro lado, existen instrumentos que no tienen un carácter estrictamente vinculante. Estos son los que son conocidos como soft law o derecho blando. Estos pueden ser principios, reglas, estándares, resoluciones o directrices que no son creados siguiendo los procesos tradicionales de generación de normas internacionales. A pesar de que no generan obligaciones legales para los estados, sí que pueden tener efectos de carácter jurídico y han influenciado las acciones de muchos actores. Los instrumentos de soft law expresan cómo es que se espera que diversos actores actúen en relación a diversos temas.
Estos instrumentos son utilizados no solamente por gobiernos o por organizaciones internacionales, sino también por organizaciones de la sociedad civil y actores privados. Como mencioné hace unos minutos, las definiciones de víctima que analizaremos a continuación se encuentran en dos instrumentos de soft law. El primero de estos instrumentos es la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder del 29 de noviembre de 1985. La definición de esta declaración fue utilizada como base para generar la definición que es ahora utilizada por la Corte Penal Internacional. El artículo primero de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos establece que son víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o omisiones que violen la legislación penal en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. ¿Qué derivamos de este artículo? 1. Una víctima es una persona. 2. Para ser considerada una víctima, una persona debe haber sufrido un daño. 3. Este daño puede haber sufrido de forma individual o de forma colectiva. 4. El daño sufrido puede ser de muchos tipos, no solo físico, sino también mental, emocional, financiero, entre otros. 5. Este daño tiene que haber sido generado como consecuencia de acciones o omisiones que violan la legislación penal, es decir, que sea resultado de la comisión de un delito. El segundo artículo de esta declaración también contiene importantes elementos a considerar. Este artículo establece que podrá considerarse víctima a una persona independientemente de que se identifique, aprenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión víctima se incluye además en su caso a familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. ¿Qué podemos derivar de este artículo? Primero, el carácter de víctima se obtiene sin importar si se tiene conocimiento de quién es el perpetrador, de si éste ha sido detenido o enjuiciado, de si ha sido condenado. No es necesario que nada de esto suceda para que una persona pueda ser considerada víctima. Segundo, la existencia de una relación familiar entre el perpetrador y la víctima es irrelevante. Una persona puede ser considerada víctima sin importar si está casada con el perpetrador, si el perpetrador es uno de sus padres, hermanos o hermanas, o si existe cualquier otra relación familiar. Tercero, las víctimas no son solamente las personas que directamente fueron dañadas como consecuencia del delito, sino también sus familias, las personas con las que tenían una relación inmediata y aquellas personas que al tratar de ayudarlas también fueron dañadas. Es por ello que podemos hablar tanto de víctimas directas como de víctimas indirectas. Casi 20 años después de que se adoptara la declaración de la que hablé anteriormente, se adoptaron el 16 de diciembre de 2005 los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves de derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Los principios 8 y 9 establecen una definición de víctima que es casi idéntica a la de la declaración, como pueden ver en pantalla. La diferencia es que los daños sufridos son consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Definiciones de víctimas, aunque más reducidas en su alcance, podemos encontrarlas en otros instrumentos internacionales, como lo es el artículo 85 de las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional y el primer párrafo del artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Para profundizar en el concepto de víctima y el del daño, es posible estudiar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional. Eso podría llevarnos a ver que los daños o el impacto sufrido por las víctimas puede también transferirse de una generación a otra.
a sus descendientes, por lo que puede entonces hablarse del daño intergeneracional o transgeneracional. Además de eso, también podríamos reflexionar sobre que el concepto de víctima puede expandirse para incluir no solamente a personas físicas, es decir, a seres humanos, sino también a instituciones y organizaciones como lo reconoce la Corte Penal Internacional. Asimismo, más y más existen llamados para pensar en el medio ambiente como una víctima. Sin embargo, para efectos de esta sesión, nos vamos a quedar con la definición aprendida, recordando que las víctimas pueden ser tanto directas como indirectas, haber sufrido daños de forma individual o colectiva, y estos daños pueden ser consecuencia tanto de delitos establecidos en la legislación penal de un país como de violaciones de derechos humanos, de derecho del conflicto, de los conflictos armados y del derecho penal internacional. Ahora que tenemos ya una idea más clara de lo que es una víctima, nos tomaremos un minuto para reflexionar sobre el uso del término víctima. Para algunos, este término puede tener connotaciones negativas, pues lo encuentran estigmatizante, asociado a estereotipos de vulnerabilidad, indefensión, pasividad y debilidad. Hay quienes consideran que además de eso, el término víctima da prominencia al perpetrador o a la violencia, delito o violaciones cometidas, en lugar de a la persona que sufrió el daño. Para otros, por otro lado, el término víctima tiene connotaciones positivas de reconocimiento, de validación, apoyo y reparación. Se ve como un término que reafirma su estatus como sujetos de derecho, de personas con derecho a la justicia y a la reparación. Por eso es que el término ha sido reapropiado por ciertas víctimas, grupos y asociaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. El otro término que se utiliza es el de sobreviviente. Este es un término no jurídico que es considerado por muchos como empoderador, ya que enfatiza la fuerza y la capacidad de resistencia y recuperación de las personas, en lugar de centrarse en su sufrimiento o en el acto victimizador. Este término, sin embargo, es más restringido y no incluye a las víctimas fallecidas ni a las víctimas indirectas. En esta sesión se utilizará el término víctima, pues es el que se utiliza generalmente en los instrumentos jurídicos tanto internacionales como nacionales. A pesar de ello, es importante entender que ser llamado víctima o sobreviviente es una decisión de cada persona y consiguientemente se debe respetar la forma en que cada persona o grupo de personas desee utilizar. El siguiente tema se llama la participación de las víctimas. La palabra participación se utiliza en muchos y variados contextos. Por ejemplo, se habla a veces de la participación ciudadana en procesos electorales o de la participación comunitaria, la participación en la vida cultural o la participación de las víctimas en la justicia penal. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de participación? ¿Cuándo podemos decir que alguien está participando? En su concepción más simple, se puede decir que participar es el acto de compartir algo o ser parte de algo. Por lo tanto, para decir que existe participación, una persona tiene que interactuar o involucrarse con otras personas, pues sin ello no se puede compartir ni formar parte de una actividad compartida. De acuerdo a Carol Pateman en su libro Participación y Teoría Democrática, la palabra participación se usa en el hablar coloquial en un sentido muy amplio y muchas veces tan solo se refiere a situaciones en las que hay una mínima interacción. En estos casos, aunque se habla de participación, no se está hablando de nada más que el hecho de que una persona haya estado presente en cierta actividad en la que otros estaban también. Esto se da sin importar si tuvo o no un rol activo o si al participar pudo haber influenciado la actividad, proceso o situación. Cuando se hable de participación en esta sesión, no vamos a referirnos a esa concepción, sino a algo más. Se considerará como participación al proceso mediante el que las personas participantes se involucran en discusiones, son consultadas, sus opiniones y preocupaciones son escuchadas cuando sus intereses están en juego y además son tomadas en cuenta cuando la toma de decisiones puede afectarlas. El concepto de participación se asocia muchas veces al concepto de justicia procesal,
pues se considera que cuando una persona participa puede influenciar aquellos procesos que pueden afectarla. También es un reconocimiento de que las personas están a cargo de sus vidas, de que son capaces y libres de tomar sus propias decisiones. Existen muchas teorías sobre la participación y también diferentes conceptualizaciones de participación dependiendo en los contextos en los que tiene lugar. Como la participación sucede en diferentes contextos, tiene también objetivos, estructuras y actores distintos, y también diversas formas de participar. Por ejemplo, cuando un ciudadano participa en un proceso de elección de candidatos, lo hace informándose sobre los candidatos, siendo parte de tal vez actividades de proselitismo y yendo a la casilla electoral a votar. El grado de influencia que tiene con esta participación depende del sistema electoral, del grado de involucramiento de cada persona. Por el otro lado, la participación que el acusado de un delito tiene durante el procedimiento penal tiene diferentes formas y cambia también dependiendo del sistema de justicia penal. Y, claro, por respeto a los derechos humanos hay ciertas cosas mínimas, como tendrá que ser informado de las diferentes etapas del proceso, de las decisiones que se toman, deben ser escuchados, tener un representante legal, acceso a intérpretes, entre otros. Como podemos ver, la participación no se da igual dependiendo del contexto. Como veremos en los siguientes temas, aunque con ciertas características en común, la forma de participación de las víctimas son diferentes dependiendo de si tienen lugar en procesos de justicia penal nacionales o internacionales, procesos administrativos, ante mecanismos nacionales de derechos humanos, o de si la participación se da ante tribunales internacionales de derechos humanos o en el contexto de medidas de justicia transicional, por mencionar algunos ejemplos. Estas formas van a implicar también grados distintos de involucramiento o de influencia por parte de las víctimas, porque a veces sus preferencias y necesidades van a ser determinantes, mientras que en otros serán solo parte de los elementos que se tomarán en cuenta para llegar a una decisión. Cuando escuchamos de la participación de las víctimas en la persecución de la justicia internacional, la mayoría de las personas solemos pensar en las víctimas rindiendo su testimonio en un juicio. Sin embargo, como veremos más adelante, dependiendo del proceso, la participación de víctimas puede tener otras formas que van más allá de proveer información o de expresar emociones cuando rinden testimonio. Las víctimas son actores claves en diversos procesos y su voz es esencial, no solo para obtener evidencia, sino también para dar legitimidad a estos procesos. Las víctimas pueden muchas veces determinar la estrategia de litigio en un caso junto con sus representantes o a través de ellos. Su participación puede tener además impactos positivos de empoderamiento y de reparación. A nivel internacional, existe una búsqueda por reconocer no solo la importancia de la participación de las víctimas, sino de buscar que éstas sean tratadas con dignidad y respeto, que se dé prioridad a sus derechos, deseos, necesidades, perspectivas y decisiones. Es decir, se busca adoptar un enfoque centrado en las víctimas, en los procedimientos, en la prestación de servicios y en las políticas públicas. ¿Cómo debe ser la participación de las víctimas? Los adjetivos que usualmente se usan para describir cómo debe ser la participación son los de efectiva y significativa. Estas características se encuentran estrechamente relacionadas entre sí, aunque con ciertas diferencias dependiendo del contexto en el que se tiene lugar la participación. En general se puede decir que la participación es efectiva si mediante ella podemos obtener o se puede contribuir a obtener el resultado que se buscaba con el proceso. La participación, por otro lado, será significativa si no es simplemente simbólica, es decir, si mediante ella las víctimas sí pueden, de forma real y genuina, influenciar resultados, decisiones en el proceso. Para que la participación sea entonces efectiva y significativa, se necesitan ciertos elementos. El proceso en el que se da la participación debe ser diseñado de forma que las víctimas puedan acceder a él sin obstáculos, que entiendan cómo funciona, qué es lo que pueden obtener y cuáles son sus derechos. Debe además haber un reconocimiento por parte de todos los actores involucrados de la importancia de su participación, de que las víctimas sean debidamente escuchadas y además de que se debe tomar en cuenta la información que proporcionan, incluyendo sus opiniones, perspectivas y necesidades.
Por lo tanto, debe haber un reconocimiento y acciones concretas para garantizar, primero, el respeto al principio de no hacer daño. Este principio ético implica asegurarse que las acciones, procesos, medidas y servicios en los que se involucran a víctimas no tengan consecuencias nocivas inesperadas o no planeadas. La participación, su involucramiento en los procesos no debe causar daños físicos o psicológicos en las víctimas ni ponerlas en riesgo. Segundo, se debe garantizar el respeto a la autonomía de la víctima y de su capacidad de tomar decisiones. Es fundamental, además, que se garantice el consentimiento informado de las víctimas. Tercero, los derechos a la no discriminación y a la igualdad deben ser respetados. Cuarto, la transparencia y rendición de cuentas es esencial. El relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ha señalado que existen ciertas condiciones para lograr una participación satisfactoria. Hace énfasis en 3 de estas condiciones. Aunque su reflexión se refiere a la participación de víctimas en justicia transicional, también podemos aplicarla a otros contextos. La primera de estas condiciones que identifica para una participación satisfactoria es una de carácter estructural y contextual. ¿Cuál es esta? Es la seguridad, que es una condición previa básica de la participación. Para que las víctimas puedan participar, es necesario que se evalúen y minimicen, en la medida de lo posible, los riesgos que puedan correr con su participación y asegurar que esta participación sea libre de presión o coerción. La segunda es la necesidad de apoyo psicosocial. Las víctimas necesitan este apoyo antes, durante y después de participar. Se debe buscar además prestar un apoyo psicosocial constante y a largo plazo que se extienda más allá de ciertos momentos de participación. Es importante reconocer que si bien la participación trae consigo muchos beneficios, puede también tener impactos desgastantes emocionales y de otro tipo para la víctima. La tercera condición que identifica el relator es una condición de carácter sustantivo. Las víctimas necesitan tener la capacidad de participar. Y con eso me refiero a que se debe garantizar que las víctimas tengan los medios para que puedan participar de forma plena. Debe asegurarse que las víctimas tengan los conocimientos necesarios sobre sus derechos, sobre los procesos y mecanismos en los que participan. Asimismo, deben tener acceso a representación de calidad y recibir otros apoyos como puede ser el económico para permitir sus traslados, hospedaje en caso de ser necesario y en algunos casos incluso compensar el tiempo que dejan de trabajar. La participación de las víctimas puede darse en muchos contextos y tener muchas formas. Es necesario reconocer su importancia y tomar las medidas necesarias para asegurarnos que ésta sea efectiva y significativa. Nuestro tercer tema es la participación de las víctimas en la justicia penal internacional. Históricamente, en el derecho penal, las víctimas no han tenido un papel prominente. La justicia penal se ha enfocado generalmente en los delitos y en los perpetradores, dejando un rol secundario y mínimo a las víctimas. ¿Cuál es la razón detrás de esto? El propósito principal de los juicios penales ha sido siempre la investigación y el enjuiciamiento de los presuntos perpetradores, quienes, si son encontrados culpables, recibirán un castigo. Por lo tanto, el énfasis se le da al mal o a la justicia cometida, y en si el acusado debe ser encontrado responsable y entonces castigado, en lugar de al daño sufrido por la víctima. En las últimas décadas, esto ha ido cambiando, y en diversos ámbitos se ha buscado que las víctimas obtengan un mayor número de derechos en los procesos penales. A lo largo del mundo, académicos, activistas, creadores de políticas públicas y las víctimas mismas han manifestado que los procesos penales las afectan de forma directa y, por lo tanto, el sistema de justicia penal debe también responder a sus necesidades. Este cambio de paradigma se puede ver no solamente en diferentes sistemas de justicia penal nacionales, sino también en la justicia penal internacional. En esta primera parte de este tema hablaré de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder.
Esta declaración no es importante solamente por contener una definición de víctima, como vimos anteriormente, sino también porque es el primer instrumento de la Organización de las Naciones Unidas que está dedicado exclusivamente a los derechos de las víctimas y es además también el primero que alienta, que fomenta la participación de las víctimas en los procesos penales. Aunque no menciona la palabra participación o participar, el artículo 6 de esta declaración menciona importantes aspectos ligados a la participación de las víctimas en procedimientos judiciales y administrativos, como veremos a continuación. El artículo dice: se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas. Aquí vemos que se reconoce la importancia de dar la respuesta a las necesidades de las víctimas, lo que no se reconocía anteriormente y que aún hace falta reconocer en muchos procedimientos nacionales e internacionales. Inciso A. Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trata de delitos graves. Este inciso resalta la importancia de la comunicación y de la información para las víctimas. Esto va desde informarles de cómo participar en el proceso, el contenido y el alcance de su participación. Las autoridades deben además informarles cómo va avanzando la investigación, cómo van todas las actuaciones relevantes y de las decisiones que se toman durante el procedimiento. Inciso B. Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en las etapas apropiadas cuando sus intereses estén en juego, claro, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el Sistema Nacional de Justicia Penal. Este inciso muestra que no solamente es suficiente proveer información, sino que es también necesario que sus opiniones y preocupaciones sean recibidas y escuchadas por las autoridades competentes y que además sean tomadas en cuenta cuando sus intereses están en riesgo. Esto no implica que los derechos del acusado se vean afectados. Inciso C. Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso. Este inciso implica entender cuáles son las necesidades de las víctimas, que podrán variar dependiendo de sus características, su género, su edad, discapacidades, nacionalidad, cultura o etnia, nivel educativo, entre otras. También se deberá tomar en cuenta el tipo de violación o de delito sufrido, pues eso podrá requerir de asistencia diferente o adicional. Algunas víctimas podrán necesitar intérpretes, mientras tal vez para otras víctimas necesitaremos expertos en derechos de la infancia si estas son menores de edad. Inciso D. Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas y proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia. De acuerdo a este inciso, la participación en los procedimientos penales puede afectar su vida, su integridad física y psicológica, la de las familias y de otras personas involucradas. Es por ello que las autoridades deben tener medidas para minimizar todos estos riesgos. Inciso E. Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. Las víctimas tienen un derecho a la reparación, que puede incluir la indemnización o compensación. Es necesario que este derecho sea garantizado de forma expedita. Este artículo 6 se puede ver reflejado en diferentes instrumentos y documentos regionales e internacionales, así como en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas dos cortes han interpretado la Convención Europea y la Convención Americana de Derechos Humanos, respectivamente, para determinar que las víctimas tienen el derecho a participar en los procedimientos penales, un derecho que implica que reciban información, que presenten información y que sus opiniones y preocupaciones sean debidamente escuchadas. Asimismo, este derecho incluye el otorgamiento de una reparación adecuada por los daños sufridos, y para ello la participación de las víctimas es esencial, pues ellas son quienes saben de qué forma fueron afectadas y qué es lo que necesitan para ser reparadas. Garantizar la participación de las víctimas en los procedimientos de justicia penal internacional
también ha sido una batalla de las víctimas y de sus representantes, así como de activistas y de académicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon tribunales internacionales de carácter militar en Nuremberg y en Tokio. Posteriormente, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia fue creado por resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el objetivo de juzgar a los responsables de los crímenes de guerra cometidos durante los conflictos de los Balcanes en la década de 1990. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue creado también por el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre de 1994 con la finalidad de juzgar a los responsables de genocidio, crímenes en contra de la humanidad y otros delitos cometidos en Ruanda en 1994. Estos 4 tribunales no tuvieron generalmente ningún tipo de participación para las víctimas que no fuera la de rendir su testimonio. Las víctimas eran llamadas a testificar ante estos tribunales solamente si se consideraba que sus testimonios podrían corroborar los argumentos presentados por alguna de las partes, usualmente la fiscalía. En algunos casos, los fiscales llegaron a presentar declaraciones del impacto sobre la víctima, en las cuales las víctimas podían explicar de qué forma los delitos las impactaban o las habían afectado. A pesar de esto último, las víctimas nunca fueron llamadas para presentar a los tribunales sus opiniones y sus preocupaciones. Ante estas experiencias en la justicia penal internacional, múltiples personas, activistas, académicos, representantes de víctimas e incluso algunos estados hicieron llamadas a que se garantizaran más derechos para las víctimas en los procedimientos penales internacionales. Pidieron derechos de participación, derechos de protección y de reparación. Como resultado de esto, los tribunales penales internacionales que fueron creados con posterioridad sí reconocen y garantizan de forma más amplia los derechos de las víctimas, como lo podemos ver en las salas especiales de los tribunales de Camboya y en la Corte Penal Internacional. En esta sesión hablaremos de la participación de las víctimas ante la Corte Penal Internacional, dada su importancia a nivel mundial. Este tribunal fue creado a partir del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El estatuto fue adoptado en julio de 1998, entrando en vigor en julio de 2002, una vez que 60 estados aceptaron ser parte de este estatuto y se sometieron a la jurisdicción de la Corte Penal. México forma parte del Estatuto de Roma desde el 28 de octubre de 2005. La Corte Penal Internacional tiene competencia para conocer sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, que son el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Cada uno de estos crímenes tiene diferentes modalidades y elementos. A diferencia de los tribunales internacionales que mencioné al principio, las víctimas juegan un rol de parte con características y funciones específicas ante esta Corte. El párrafo 3 del artículo 68 de la Corte establece lo siguiente. La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses personales y de una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni sea incompatible con estos. Los representantes legales de las víctimas pueden presentar dichas opiniones y observaciones cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con las reglas de procedimiento y prueba. Como podemos ver, este párrafo recoge muchos de los elementos de la definición que vimos anteriormente en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder. A pesar del reconocimiento del derecho de participación a las víctimas ante la Corte Penal Internacional, esto no ha significado que no han existido dificultades. Los jueces que conforman este tribunal, así como otros de sus organismos, han tenido que interpretar esta disposición y darle sentido en el contexto de la justicia penal internacional. Asimismo, se han enfrentado a muchos retos logísticos, dado el número altísimo de víctimas, las diferentes localidades de donde provienen, las necesidades de intérpretes y de representación, entre otros factores. Consiguientemente, existen muchas críticas y se cuestiona que la participación efectiva y significativa de las víctimas no siempre ha sido garantizada.
Para poder ver las dimensiones del tipo de situaciones y casos que conoce la Corte Penal Internacional, hablaré brevemente del caso de Dominic Ongwen. Dominic Ongwen es un presunto comandante de la Brigada Cinia del Ejército de Resistencia del Señor. El 21 de febrero de 2021, la Sala de Juicio Novena de la Corte Penal Internacional lo declaró culpable de 61 crímenes cometidos en Uganda entre julio de 2002 y diciembre de 2005. Estos crímenes se caracterizaron como crímenes de guerra, de lesa humanidad, y entre estos crímenes se le encontró culpable de los de asesinato, tortura, matrimonio forzado, esclavitud sexual y embarazo forzado, solo por mencionar algunos. Dominic Ongwen fue sentenciado a 25 años de prisión y su equipo de defensa ha apelado la decisión. A principios de agosto de 2022, la Corte Penal Internacional aún no había tomado una decisión al respecto. En este caso, se autorizó la participación de 4.095 víctimas, el número más alto de víctimas autorizadas hasta la fecha ante la Corte Penal Internacional. Imaginemos todo lo que se tiene que hacer para garantizar la participación efectiva y significativa de más de 4.000 víctimas en un solo caso, además de continuar tramitando todos los otros casos. La participación de las víctimas en los procedimientos penales ha cambiado en el transcurso de los años. Aunque ha ganado mayor reconocimiento, es importante continuar trabajando para asegurarse que se lleva a cabo de forma adecuada, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestro cuarto tema es la participación de las víctimas en las medidas de justicia transicional. Tal vez si ustedes han oído hablar de lo que es la justicia transicional, pero en caso de que no, y para que todos partamos del mismo lugar, haré una breve pausa para explicar qué es la justicia transicional o la justicia de transición. La justicia transicional es la respuesta a violaciones de derechos humanos sistemáticas o generalizadas, es decir, son las medidas o procesos de tipo judicial y no judicial que una sociedad adopta para responder a un legado de violaciones masivas y graves de derechos humanos. Estas medidas o procesos se adoptan generalmente al pasar de un régimen dictatorial a un régimen democrático o al final de un conflicto armado y una vez que se consigue la paz. De acuerdo con la nota orientativa sobre el enfoque de las Naciones Unidas a la justicia de transición, esta justicia debe buscar tomar en cuenta las causas principales de los conflictos y las violaciones de todos los derechos, incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Al tomar en cuenta todo el abanico de violaciones desde un enfoque integrado e interdependiente, es decir, entendiendo las relaciones entre las diferentes violaciones y cómo se alimentaban unas a otras, la justicia transicional puede contribuir a que se alcancen objetivos como la prevención de conflictos, la construcción de paz y la reconciliación. ¿Cuáles son las iniciativas de justicia transicional más utilizadas y en donde las víctimas participarían? 1. Los procesos de justicia penal. Por ejemplo, en Colombia existe la Jurisdicción Especial para la Paz, la que conoce de los delitos más graves y representativos del conflicto armado. Conoce de aquellos delitos cometidos por exconvencientes de la FARC, miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. Otro ejemplo es en las salas especiales de los tribunales de Camboya, que comenzó a operar en 2006, siendo un tribunal de carácter mixto porque se constituyó en Camboya, pero contó también con el apoyo de la comunidad internacional. Su objetivo fue juzgar a los líderes del régimen de la Kampuchea Democrática por los crímenes que cometieron entre 1975 y 1979. Otro de estos mecanismos o iniciativas es las comisiones de la verdad. En Argentina, por ejemplo, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que tenía el objetivo de esclarecer los casos de tortura y desaparición forzada cometidos durante la dictadura militar. Esta comisión recogió el testimonio de 7.000 personas, 1.500 de ellas sobrevivientes de estas violaciones. Otra de estas iniciativas son los programas domésticos de reparaciones. Estos son procesos o mecanismos no judiciales establecidos a nivel nacional por los estados para proporcionar reparaciones a determinadas categorías de víctimas.
En Guatemala, por ejemplo, tenemos el Programa Nacional de Resarcimiento que se estableció en 2003. En Colombia existe el Programa Doméstico de Reparaciones establecidos por la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Finalmente, podemos ver también reformas del sistema de seguridad e iniciativas de memorialización. Por ejemplo, las iniciativas de memorialización son iniciativas que pueden incluir la creación de museos o memoriales, el establecimiento de días para recordar, el renombrar calles o plazas, la creación de parques públicos. Todas estas iniciativas buscan preservar la memoria pública de las víctimas y generar conciencia sobre los abusos del pasado con la finalidad de prevenir su repetición. Las medidas que acabo de mencionar son comúnmente asociadas a la justicia de transición. Sin embargo, debemos de recordar que no son las únicas y que otras iniciativas pueden desarrollarse. Iniciativas que respondan a los contextos y necesidades específicos de cada sociedad. Asimismo, en muchos contextos, múltiples medidas se establecen de forma paralela, pues los problemas que buscan resolver son demasiado complejos para resolverse con un solo tipo de acciones. La combinación de las medidas será siempre más efectiva que la aplicación de una sola de ellas. Estas medidas se implementan en contextos políticos frágiles o inestables, con estructuras institucionales destruidas o débiles en las que puede existir corrupción y falta de recursos. Asimismo, el tejido social está dañado y no existe confianza entre los diversos actores sociales. En contextos como estos es fundamental no solamente escuchar a las víctimas, sino que se involucren de forma activa. Su participación es necesaria. De lo contrario, las iniciativas pueden resultar poco efectivas o incluso contraproducentes. Dada la importancia de la participación de las víctimas, Pablo de Greiff, antiguo relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, presentó en diciembre de 2016 un informe en el que abordó el tema de la participación de las víctimas en las medidas de justicia de transición. De acuerdo a este informe, existen dos tipos de argumentos para respaldar o defender la participación de las víctimas en las medidas de justicia transicional: los argumentos epistémicos y los argumentos de legitimidad. ¿Cuáles son los argumentos epistémicos? Los argumentos epistémicos son aquellos que se refieren al tipo de información y conocimientos que pueden obtenerse a través de la participación de las víctimas y a los beneficios o consecuencias positivas que se derivan de adquirir estos conocimientos. De acuerdo entonces a estos argumentos epistémicos, la participación de las víctimas en las medidas de justicia transicional nos permite, al participar en los procesos de justicia transicional, podremos entender qué es la justicia para las víctimas y qué es para ellas una reparación efectiva. Este entendimiento hace que se incrementen las posibilidades que las medidas de justicia transicional tomen en cuenta el sentido de justicia de las víctimas y sus opiniones. 2. La participación de las víctimas puede contribuir a garantizar que las medidas de justicia transicional tengan debidamente en cuenta las necesidades de las víctimas y tengan además en consideración factores contextuales fundamentales como lo son la realidad cultural, histórica y política en la que se encuentran las víctimas. 3. Mediante la participación de las víctimas es posible obtener más ideas de cómo generar una reparación efectiva. Cuando tenemos más ideas, entonces tendremos más número de alternativas de reparación que pueden resultar adecuadas y sostenibles. Estos tres argumentos epistémicos nos hacen ver que la participación de las víctimas genera conocimientos que elevan las posibilidades que las medidas de justicia transicional sean las adecuadas para responder al daño sufrido por las víctimas y a sus necesidades. Pero, ¿cuáles son los argumentos de legitimidad? Los argumentos de legitimidad, de acuerdo a este informe, reflejan que es importante que las víctimas participen porque esto va más allá de su utilidad, más allá de lo que podemos obtener en materia de información y conocimiento. ¿Qué es entonces más importante además de esto? Primero, la participación en sí misma es una forma de reconocer y empoderar a las víctimas. Segundo,
Llamar a las víctimas a participar, así como el empoderamiento que viene con su participación, puede contribuirles a darles visibilidad y ayudarlas a hacerse un sitio en la esfera pública que quizás se les había negado anteriormente. Tercero, la participación tiene un efecto igualador y con ello facilita identificar los elementos comunes existentes en las experiencias, valores y principios de los distintos tipos de víctimas, así como de las víctimas y las no víctimas. Esto es sumamente importante en un contexto de justicia transicional, pues ayudará a formar coaliciones y generar consenso con respecto a las políticas de justicia transicional. Cuarto, la participación de las víctimas les da un rostro humano a los debates sobre la justicia transicional. Ver a las víctimas, escuchar a las víctimas, se convierte en un recordatorio de que los debates no son solo de carácter técnico, sino que existen personas que sufrieron y continúan sufriendo y que necesitan una respuesta y atención. Además, también puede servir para motivar a las partes involucradas para alcanzar un acuerdo que de otro modo podría resultar difícil. Como podemos darnos cuenta, existen muchas razones por las que la participación de las víctimas es fundamental en los procesos de justicia transicional. Sin embargo, no podemos olvidar que participar también puede ser una carga para las víctimas. Su participación en consultas, talleres, seminarios, debates y reuniones comunitarias, por mencionar algunas modalidades de participación, puede traer consigo diferentes riesgos para ellas. Riesgos de seguridad, riesgos sociales como la estigmatización y el aislamiento, pues están revelando públicamente que fueron víctimas. También puede generarles costos económicos al necesitar trasladarse a otras localidades, buscar quien cuida a sus hijos e hijas o dejar de percibir ingresos mientras se involucran en los procesos participativos. Además, existe también el riesgo de sufrir nuevos traumas. Aunque muchos de estos riesgos pueden reducirse, es generalmente difícil eliminarlos totalmente. Es por esto que los riesgos deben tenerse siempre presentes cuando se diseñan procesos participativos. El quinto tema que trataremos en esta sesión es la participación de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy probablemente han escuchado hablar de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las noticias, en periódicos o incluso dentro del desarrollo de sus labores profesionales. En México y en Latinoamérica, la Comisión Interamericana tiene un rol fundamental en el acceso a la justicia internacional de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos. Las víctimas participan en sus procedimientos y tienen un rol fundamental en ellos. Pero, ¿qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos. Tiene funciones de carácter político y también de carácter cuasi jurisdiccional, con mandatos de promoción, monitoreo y protección de los derechos humanos. Su mandato de protección lo lleva a cabo mediante el sistema de peticiones individuales e interestatales. Su mandato promocional y de monitoreo lo cumple al monitorear la situación de derechos humanos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, así como de otras áreas temáticas que considera de importancia fundamental, como lo son los derechos de las mujeres, los derechos de la niñez, entre otros. Además, prepara informes temáticos y de país, lleva a cabo visitas a los estados, celebra audiencias públicas temáticas, emite comunicados de prensa y asesora a los estados. Ejemplos de la Comisión Interamericana trabajando en este sentido en relación a México se pueden ver en la publicación en 2015 del informe Situación de Derechos en México o en la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa el 29 de julio de 2016. Ahora les hablaré del sistema de peticiones individuales de la Comisión Interamericana y cómo es que las víctimas participan ante él. ¿Cómo llega un caso ante la Comisión y la Corte Interamericanas? De acuerdo a la Convención Americana, cualquiera puede presentar una petición ante la Comisión. No es necesario ser una víctima o representar a una víctima, tampoco es necesario contar con un representante legal. Las peticiones deben señalar violaciones de derechos humanos cometidas por parte de alguno de los estados sobre los que la Comisión Interamericana tiene jurisdicción, como es el caso de México.
La Comisión Interamericana no va a determinar la responsabilidad penal de individuos, sino la responsabilidad internacional del Estado en su totalidad. Antes que un caso pueda ser decidido por la Corte Interamericana, que es el Tribunal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es necesario que primero haya sido conocido y procesado por la Comisión Interamericana. En caso de ciertos estados que no son parte de esta Convención Americana o que no han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, los casos son decididos únicamente por la Comisión. La Corte Interamericana emite sentencias que generan obligaciones para los estados que encuentra responsables. Por el otro lado, la Comisión Interamericana, si no transfiere un caso ante la Corte, únicamente emite informes de fondo que contienen recomendaciones para los estados. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue ante la Comisión Interamericana? El procedimiento de peticiones ante la Comisión se realiza principalmente por escrito. La Comisión puede determinar que no se llevará a cabo ninguna audiencia, pues no son parte obligatoria del proceso. Un caso, entonces, puede ser procesado totalmente por escrito. Si la víctima presentó la petición directamente ante la Comisión o lo hizo con su representante, puede participar de muchas formas en el procedimiento. Las víctimas o sus representantes van a dar información a la Comisión, le dirán qué pasó, cuáles son las violaciones de derechos humanos, cómo las afectaron, cómo las impactó a ellas, a su familia, a sus comunidades, y les darán la opinión o refutarán la información proporcionada por el Estado. Las víctimas también van a recibir información de la Comisión, pues ella les irá informando cómo va avanzando su caso, les transmitirá cualquier información que dé el Estado y les comunicará cuando tome una decisión. La Comisión primero decidirá si un caso será registrado, luego si será admisible o no, es decir, si cumple con los requisitos necesarios para que pueda conocerlo. Si lo declara admisible, analizará entonces el fondo del caso, es decir, cuáles fueron los derechos violados y determinará si el Estado es o no responsable. Una vez que determina si el Estado es responsable, la Comisión Interamericana emite un informe de fondo que puede o no ser publicado. Si el Estado ha aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, el caso puede ser referido a esta Corte. En ese caso, la Comisión primero le da a los peticionarios la posibilidad de dar su opinión sobre si este caso debe ser remitido a la Corte. De acuerdo al reglamento de la Comisión Interamericana, si los peticionarios quieren que este caso se remita a la Corte, deben entonces darles la siguiente información. 1. La posición de la víctima o su familia, es decir, la víctima o su familia quieren que el caso sea llevado ante la Corte. 2. Las razones por las cuales consideran que el caso debe ser remitido a la Corte Interamericana. Y 3. ¿Qué es lo que solicitan en materia de reparaciones y costas? Cuando se considera que el Estado no ha cumplido con las recomendaciones de su informe, la Comisión Interamericana, tomando en cuenta la posición del peticionario, de las víctimas y otros factores, decide entonces remitir el caso ante la Corte Interamericana. En algunos casos, antes de enviar el caso ante la Corte, la Comisión puede decidir que se llevarán a cabo audiencias públicas durante sus periodos de sesiones, pero como lo mencioné ya, no ocurre generalmente. Si quieren ver cómo es una audiencia pública relacionada con un caso, les recomiendo entrar en el sitio web de la Comisión Interamericana bajo la sección de secciones y audiencias, y luego audiencias. Hay ciertos casos en contra del Estado mexicano que pueden también ver el caso 13425 de Ernestina Asensio Rosario y otras contra México. El 4 de diciembre de 2020 fue la audiencia, o el caso 13377 de Silvia Elena Rivera y otras contra México sobre niñas y jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez. Eso fueron las audiencias de casos, pero las víctimas y sus representantes también participan en la Comisión Interamericana en otros espacios privados, como reuniones de trabajo, reuniones paralelas, que se llevan a cabo por cuestiones de medidas cautelares, procesos de solución amistosas. Estas reuniones son a veces convocadas por la Comisión Interamericana misma, por los estados involucrados o por las víctimas o sus representantes. Aunque no relacionadas a casos que se estén tramitando,
La Comisión Interamericana también celebra otro tipo de audiencias en las que organizaciones de la sociedad civil, estados, académicos, víctimas y grupos de víctimas participan y exponen sobre la situación de derechos humanos de poblaciones o derechos en específico. Este tipo de audiencias juegan un papel esencial para visibilizar temas, exigir a los gobiernos el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos, y a través de ella se contribuye a alcanzar la justicia. Respecto a México, por ejemplo, el 17 de marzo de 2022 se celebró la audiencia titulada Situación del derecho a la salud de las y los familiares de las personas desaparecidas en México. En esta audiencia podemos escuchar no solo a organizaciones de la sociedad civil, sino también a familias de personas desaparecidas que forman parte de estas audiencias. Y ahí también vemos y podemos escuchar a víctimas en una de las tantas acciones en las que participan en su búsqueda por la justicia. Los casos ante la Comisión Interamericana no siempre acaban en informes de fondo en los que emite recomendaciones, ni son llevados siempre ante la Corte Interamericana. A veces los casos terminan con acuerdos de solución amistosa, en los que las víctimas y el Estado acuerdan de qué forma solucionar los casos. Por ejemplo, en agosto de 2020, con el caso Sabino Díaz Osorio y Rodrigo Gómez Zamorano, respecto al asesinato de estos dos hombres por parte de particulares y la falta de acciones adecuadas por parte del Estado para ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de los probables responsables. En junio de 2020 también se llegó al acuerdo de solución amistosa por el caso de Ismael Mondragón Molina, un niño de 1 año y 11 meses que murió como consecuencia de una negligencia médica. En febrero de 2020, el caso de Ángel Díaz Cruz por la muerte de un niño de 9 años y las lesiones causadas a otro niño y un hombre, todos ellos indígenas tzotziles, a causa de un artefacto explosivo perteneciente al ejército mexicano en Chiapas. Estos hechos permanecían en la impunidad al haber sido la investigación referida al fuero militar y ante la falta de sanción de los responsables. El sexto tema del que hablaremos es la participación de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como mencioné anteriormente, los casos procesados por la Comisión Interamericana pueden ser referidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las sentencias de la Corte Interamericana han tenido un impacto muy grande y positivo en la vida de incontables personas en la región. Hoy en día tiene jurisdicción para decidir sobre casos en contra de más de 20 estados, entre los que se encuentra México. El rol que han jugado las víctimas en los procedimientos de la Corte Interamericana, aunque siempre importantes, han evolucionado sustancialmente desde su creación. Cuando la Corte Interamericana empezó sus funciones, las víctimas y sus representantes tenían un papel pasivo una vez que su caso llegaba ante la Corte. La Comisión Interamericana era quien litigaba el caso, determinando la estrategia que se seguiría. A pesar de ello, y desde los primeros casos que la Comisión remitió a la Corte, la Comisión Interamericana buscó involucrar a los representantes de las víctimas como sus asistentes o asesores durante el litigio de los casos. Sin embargo, los representantes de las víctimas y las víctimas no siempre estaban de acuerdo en la estrategia seguida o la postura tomada por la Comisión. El reglamento de la Corte Interamericana fue modificado en 2 ocasiones en los años 90, incrementando la autonomía de las víctimas en el procedimiento, pero no fue sino hasta noviembre del año 2000 que el reglamento fue reformado para reconocer como partes del caso a las víctimas y a sus representantes, reconociendo su autonomía y contemplando su participación de forma expresa en cada una de las etapas procesales. En 2009, el reglamento se reformó nuevamente, cambiando el rol de la Comisión Interamericana, que ahora se limita a presentar el caso ante la Corte y no puede presentar testigos ni argumentos durante el procedimiento, más que en contadas excepciones. Ante el cambio de roles de la Comisión Interamericana y las víctimas, para ayudar a cubrir los costos del litigio ante los casos ante la Corte, aquellas personas que no tienen suficientes recursos económicos pueden utilizar el apoyo del Fondo de Asistencia Legal a las Víctimas. Para apoyar a quienes no tienen representación y quieren un representante, existe la figura del defensor interamericano. El procedimiento ante la Corte Interamericana se realiza predominantemente por escrito. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos se realiza una audiencia pública en la que los representantes de las víctimas y los agentes
del Estado presentan argumentos, las víctimas rinden su testimonio y responden a preguntas de sus representantes, el Estado y los jueces de la Corte. En la audiencia en el caso Ginette Bedoya Lima contra Colombia, la periodista Ginette Bedoya no solamente rindió su testimonio, sino que además presentó junto con sus representantes los alegatos finales. Esta audiencia muestra la participación activa que las víctimas pueden llegar a tener en el litigio y en la presentación de sus casos ante la Corte Interamericana. Aunque no es un caso sobre México, voy a leerles una de las palabras que Ginette Bedoya, víctima de violencia sexual, expresó en la audiencia ante la Corte Interamericana en marzo de 2021, pues reflejan la importancia que tiene la existencia de procedimientos internacionales y la participación de las víctimas en su búsqueda de justicia. Estimada jueza, estimados jueces, esta es la voz de una mujer periodista, una voz de una mujer sobreviviente de violencia sexual. Como declaré ante ustedes el daño causado a mi madre y a mí por las violaciones que hemos venido sufriendo hace más de 20 años y la impunidad en la que éstas se mantienen, no nos han permitido cerrar el ciclo de violencia y recuperar nuestra vida. Reitero que hoy estoy frente a este alto tribunal, el más importante de nuestra región, porque creo en el poder transformador de la justicia, una justicia que espero que ustedes me ayuden a alcanzar y que además espero pueda contribuir a la transformación de la vida de otras mujeres periodistas que se han visto sometidas a la violencia en todas sus formas, por el solo hecho de hacer su trabajo, además de las miles de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. ¿Qué casos en contra de México han sido conocidos por la Corte Interamericana? En principios de agosto de 2022, existen 12 casos con sentencia en contra de México. En el primero de ellos, el caso Alfonso Martín del Campo Dodd en contra de México, resuelto en 2004, la Corte Interamericana decidió que no tenía competencia temporal para conocer del caso. Es decir, consideró que no podía conocer del asunto, pues los hechos del caso tuvieron lugar antes de que México aceptara que la Corte Interamericana podía conocer de casos en contra de México, lo que no sucedió sino hasta diciembre de 1998. Otras sentencias han venido después, tratando temas diversos, como los feminicidios en Ciudad Juárez, en el caso González y otras contra México, mejor conocido como caso Campo Algodonero, en 2009, la desaparición forzada de personas en la Guerra Sucia, en el caso Radillo Pacheco y otras con sentencia también de 2009. En 2010, el caso Fernández Ortega y otros, y el caso Rosando Cantú, que abordaron la violencia sexual cometida en contra de mujeres indígenas en Guerrero y su impunidad al ser referidos para ser conocidos por la justicia militar. Más reciente, por ejemplo, tenemos el caso en el que se dictó sentencia por las violencias de tortura sexual cometidas en contra de 11 mujeres víctimas en el contexto de operativos para reprimir manifestaciones en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco. En 2021, la Corte Interamericana dictó sentencia en el caso Digna Ochoa por las irregularidades en la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, que ocurrió en octubre de 2001. Actualmente se encuentran en trámite 3 casos en contra de México. El caso García Rodríguez y otros, relacionado a las torturas, violaciones al debido proceso y a la libertad personal cometidas en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, quienes permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años. Está también el caso Zompaxtle Tecpile y otros, relacionado a la detención ilegal y arbitraria de Jorge Marcial Zompaxtle Tecpile, Gerardo Zompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, a la aplicación de la figura del arraigo y a la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se siguieron en su contra. Está finalmente el caso González Méndez contra México sobre la falta de investigación, juzgamiento y sanción de la desaparición de Antonio González Méndez, ocurrida en el contexto de violencia en el norte del estado de Chiapas. Parte central y fundamental de todos estos casos y de los otros muchos que ha resuelto y seguirá resolviendo la Corte Interamericana están las víctimas de violaciones de derechos humanos
de México y de otros muchos países de la región. Es mediante su participación, sus voces y reclamos, sus incansables luchas de años y años, que se ha contribuido a alcanzar justicia, no solo para sus casos específicos, sino para muchos otros en el continente americano y el mundo. En esta sesión hemos tratado algunos temas claves en relación a la participación de las víctimas en los procesos de justicia internacional. Detrás de todos estos procesos, inclusive en aquellos en los que apenas si se les reconoció un papel, las víctimas, sus voces, su sufrimiento y su resiliencia han sido cruciales. Terminamos esta sesión habiendo identificado una definición de víctima, teniendo un entendimiento más claro de lo que es la participación y de las características que se debe cumplir. Y brevemente se vio la participación de las víctimas en procedimientos penales, principalmente ante la Corte Penal Internacional, ante instituciones internacionales de derechos humanos como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos y ante mecanismos de justicia transicional. Todos estos temas se pueden estudiar con muchísima más profundidad. Sin embargo, es importante que en nuestro trabajo con víctimas hagamos un esfuerzo en entender el contexto en el que se está realizando el proceso, que reflexionamos de qué forma se puede asegurar una participación activa de las víctimas, una participación que sea efectiva y significativa. Es importante entender que aunque las víctimas pueden tener características en común, tienen también necesidades y perspectivas diferentes, han vivido experiencias distintas y se enfrentan a dificultades diferentes. Es importante reconocerlas como seres humanos, como sujetos de derecho que deben ser tratadas con respeto y dignidad. Su participación es esencial en los procesos de búsqueda de justicia, porque son ellas quienes conocen los hechos, quienes poseen mayor información sobre los daños que sufrieron, además de que dan legitimidad a estos. Si reconocemos la importancia de las voces de las víctimas, de escucharlas atentamente y de tomarlas en cuenta de forma genuina, veremos que mediante la participación efectiva y significativa de ellas, se crearán también procesos reparadores, transformadores y empoderadores que beneficiarán no solamente a las víctimas, sino a la sociedad en general. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o comentario, pueden contactarme a través de mi correo electrónico que aparece en pantalla.